Sofía, era la típica chica popular de la escuela, no tenía que envidiarle nada a ninguna otra chica, era sexy, y hermosa. Pero como toda chica popular, y con esas cualidades físicas, no se caracterizaba por ser muy amable, de hecho mostraba una imagen arrogante con los demás chicos, o al menos con aquellos de condición humilde, o clase baja. Una noche había una fiesta en casa de Katy, una de las amigas de Sofía, esa noche era para no olvidarla, tragos, juegos, y todas esas cosas que hacen los jóvenes de hoy en día en sus fiestas. Cuando Sofía llegó muy entusiasmada por la fiesta, le preguntó a Cindy, su otra amiga, que si había visto a Mateo, su novio. Ella dijo creer haberlo visto arriba, con unos amigos. Al subir lo buscó por varias partes, pero no lo hallaba, hasta que abrió la puerta de la habitación de los padres de Katy. En ese momento, vio a Mateo con otra chica, cerró la puerta de golpe, bajó, y comenzó a tomar hasta excederse en copas. Mateo, bajó y trató de impedir que tomase así, pero ella solo lo abochornó, y luego de una pequeña discusión salió despavorida de la fiesta, se montó en su coche. Cindy trató de impedírselo, pero como ella era la chica más popular, controlaba a sus amigas, a lo cual le dijo que le diera sus llaves, y se montó en su coche, y salió conduciendo en estado de ebriedad. Sofía, iba muy rápido, y en una curva perdió el control del vehículo teniendo un trágico accidente. Ese día se encontró solo el auto, pero no hubo rastro de Sofía. Sus amigos y familiares pensaron en buscar por los hospitales más cercanos, quizás alguien vio lo ocurrido, y la llevó a algún hospital. Pasaron varios días, y aún no había noticias de ella. Hasta que un viernes por la noche, llegó una Sofía indefensa, y muy malherida, sus padres la ayudaron, y la llevaron al hospital. El médico dijo que aparte de los golpes menores en sus pies y brazos, no tenía nada grave, que solo se desmayó por la deshidratación y cansancio, y que solo necesitaba descansar. Al día siguiente, Sofía estaba mejor que nunca, el médico a cargo le dio de alta de inmediato, sus padres insistieron en que se quedase, pero ella insistió, ya que afirmó estar en mejores condiciones. Una vez que llegaron a su casa, Sofía contó lo que había pasado a sus padres. Dijo que cuando chocó contra aquel poste, solo había quedado un poco adolorida, y que salió para pedir ayuda, con lo que se cayó por el barranco quedando inconsciente al golpearse la cabeza, y que cuando despertó estaba en la orilla de la carretera, de manera que pudo regresar a casa. Sus padres quedaron sorprendidos de todo lo ocurrido, pero a la vez, se sentían felices por el regreso de su hija. Al día siguiente, Sofía volvió a su escuela, pero había algo extraño en ella, estaba un poco pálida. Sofía invitó a su novio Mateo a que se vieran atrás del parque cerca del bosque. Ella lo esperaría allí. Cuando Mateo llegó, solo escuchaba la voz de Sofía, diciéndole que se quitase la ropa, el cual de inmediato lo hizo. Luego le pidió que se volteara. Después, le dijo que la mirara, pero este al voltearse quedó completamente paralizado de miedo al ver aquella cosa horrenda, la cual lo devoró parte por parte. Días después encontraron el cuerpo de Mateo, todos estaban tristes por la pérdida, los oficiales pensaron que había sido algún animal que lo había devorado, y se cerró la investigación dejando en la incógnita las causas reales de su muerte. Sofía, se veía muy contenta, se veía mejor que nunca, ya que luego de unos días, ella invitó a otro chico al bosque, el cual también apareció desnudo, y devorado, así como de igual forma que Mateo, cuando lo hallaron tenía el ADN, de un animal, lo cual se determinó que fue una especie salvaje el causante de su muerte. Todos estaban aún más tristes por aquel otro compañero muerto. En el funeral, Jennifer, una de las viejas amigas de Sofía, notó sorprendida cómo ella se mostraba en el instante con una pequeña pero maléfica sonrisa. A lo que la miró con cierta ira y le dijo, típico de una idiota que no tiene ni el menor sentir por los demás. Jennifer, ni siquiera se imaginaba lo que pasaba. En esos días desaparecieron muchos jóvenes, alrededor de 12 estudiantes de la secundaria, Albert High School, y todos de la misma manera, lo cual llevó a las autoridades a investigar, pero no encontraron nada, solo las mismas teorías de siempre, que había sido algún animal salvaje, cerrando todas las investigaciones, cosa que a Jennifer le parecía extraño, y más curioso aún, era que todas las víctimas tenían algo en común, y que eran encontrados desnudos, de manera que decidió investigar por sí misma. Un día, vio a Sofía salir de la biblioteca, y estaba hablando con un muchacho el cual no era para nada popular, más bien era considerado uno de los nerds de la escuela. Al día siguiente, el joven fue encontrado muerto, lo que puso a Jennifer en duda, pero pensó que si Sofía hablaba con él, tal vez sería para pedirle algún tipo de favor como siempre, aunque de igual manera, decidió seguirla una tarde en que ella salió de su casa.
En ese instante, vio a Sofía hablando con otro joven en un pasillo. Luego que ella se fue, Jennifer se acercó al joven, y le preguntó: «Qué raro tú hablando con Sofía». El joven le respondió que solo le había pedido un favor, y nada más. Al día siguiente, este joven fue hallado muerto de la misma manera que todos los demás chicos. Jennifer se encontraba confundida, no lograba dar con una pista que le sirviera para obtener explicación, además de sentir gran impotencia de no saber qué hacer para evitar más muertes. Sin embargo, esto no hizo que se diera por vencida, así que se dispuso a investigar más a fondo a Sofía, ya que esos últimos 3 chicos que habían muerto, los había visto charlando con Sofía antes. Jennifer decidió no decirle nada a la policía, y buscar por ella misma las pruebas, y estar completamente segura, y pensando que si acusaba a Sofía, podría traerle consecuencias en el caso de que esa acusación no fuera cierta. Una tarde del sábado, Sofía salió de shopping con sus amigas, de manera que Jennifer aprovechó para ir a casa de esta con la intención de hablar con sus padres. Les hizo varias preguntas, que si ella se comportaba diferente, o que si salía de noche, con lo que los padres de Sofía se miraban uno al otro, y con una sonrisa notoriamente falsa, los cuales le respondieron que no, que aparte de sus amigas, ella no salía de la casa, además de decirles que Sofía estaba por llegar, y que no era buena idea que Jennifer la esperara allí, cosa que a la propia Jennifer le pareció extraño, así que prefirió no seguir preguntando, y salió de esa casa. En esa misma tarde, Jennifer la vio hablando con Lucas, un antiguo novio de Sofía, el cual una vez también fue amigo de Jennifer. En ese instante, lo llamó, y le preguntó: «¿Tú y Sofía están juntos de nuevo?». El cual el joven le dijo: «No, ella solo insistió en que nos viéramos en el bosque, porque me tenía una sorpresa». En ese momento, Jennifer no pensó nada malo de Sofía, más que suponer que aquella sorpresita podría consistir en una noche de sexo entre ambos. Jennifer analizó los casos nuevamente, a ver si lograba averiguar algo más, hasta que por fin pudo hallar una pista. De pronto vio algo inusual, una de las víctimas tenía una especie de símbolo en un brazo, no estaba del todo claro, pero buscó, y vio una imagen parecida por internet, lo que la hizo seguir investigando. Habían varias historias de demonios y ritos, lo cual la asustó mucho ya que hace unos años atrás hubieron unos casos similares, y las personas del pueblo aseguraban que era un demonio vestido de mujer, o con figura de mujer. Había una información que decía que estos entes, o demonios, solo se podían destruir quemándolos. Ahí mismo, Jennifer se acordó que Lucas y Sofía iban a verse esa misma tarde en el bosque, precisamente el lugar donde fueron encontradas todas las víctimas. Todos los cabos sueltos comenzaban a atarse, de manera que Jennifer salió rápidamente en su auto con dirección al bosque donde Lucas se iba a reunir con Sofía. Jennifer no creía mucho eso de los demonios, o entes extraños, pero sospechaba de Sofía, aunque su escepticismo la hacía pensar que podría tratarse de un animal, o tal vez de algún asesino. Cuando llegó a aquel lugar, no los veía por ninguna parte, hasta que finalmente alcanzó a ver a Lucas, totalmente desnudo, y luego vio a Sofía, atrás de él, igualmente desnuda. En ese momento, Jennifer pensó que sus sospechas hacia Sofía eran una tontería, así tal cual como ella lo imaginó antes, que solo se trataba de una noche de sexo entre ambos. De pronto, cuando Jennifer se iba volteando, sintió algo extraño, y al detenerse a mirar nuevamente, quedó petrificada, al ver a Sofía convertirse en un horrible demonio que luego salió detrás de Lucas. Él aún no se daba cuenta, ya que estaba como hipnotizado. De pronto Jennifer no pudo contenerse, y se puso a gritar: «Lucas, detrás de ti, Lucas, cuidado». Al darse cuenta de la presencia de Jennifer, aquella cosa volteó a verla, mientras que Lucas, aterrado, se desplomó en el suelo, al ver esa horrible criatura que trataba de matarlo. Segundos después, Jennifer se dirigió lo más rápido que pudo hasta su auto, recordando la forma de cómo eliminar al demonio, de manera que sacó unas botellas con combustible, la cual le arrojó a la aterradora criatura. Sin embargo, cuando sacó el encendedor, inmediatamente aquella cosa la atacó tirándola con fuerza sobrehumana contra un árbol, quedando esta inconsciente debido al impacto. Cuando Jennifer despertó, la bestia estaba devorando a Lucas. Muy asustada y nerviosa por la macabra escena que estaba viendo, Jennifer agarró nuevamente el encendedor y le prendió fuego a la criatura, mientras que sus gritos de dolor eran como el ruido más molesto del mundo. En medio de llamas y gritos, aquella bestia había dejado el cuerpo de Sofía, el cual estaba muy quemado. Antes de morir, Sofía le contó lo que le había sucedido realmente, y que lamentaba todo lo sucedido.
En medio de llanto y tristeza, debido a descubrir la infidelidad de su novio Mateo, salió corriendo con la idea de dejar todo atrás. Además le dijo que aquella noche, un auto venía detrás suyo, el cual le chocó por atrás, haciendo que perdiera el control. Y que cuando se accidentó no podía distinguir bien, pero que alcanzó a ver unas personas con máscaras. Estos la llevaron a una vereda, allí tenían un símbolo, y la pusieron en medio, lo cual la hizo pensar que moriría, pero que despertó en la mañana, en la orilla de la carretera. Y que a pesar de estar consciente de todo, una fuerza extraña controlaba su cuerpo. Siendo esas sus últimas palabras. Al día siguiente, encontraron 2 cuerpos en el bosque, el de Lucas, el cual la policía dijo ser devorado por un animal, y el de Sofía, del que por muchos meses, se intentó averiguar para dar con el culpable. Finalmente, al no hallar pista alguna, la policía cerró el caso al tiempo después. Federico, era un chico de 9 años, este era muy miedoso, pero a lo que más le temía era la oscuridad. Él decía que algo se lo quería llevar, este casi nunca andaba solo en la casa de noche, dormía con la luz encendida, siempre se levantaba corriendo, y se metía en cama de sus padres muy asustado, diciendo que había algo en la oscuridad, y que se lo iba a llevar. Luego de un tiempo, Federico empeoró, y cada noche era peor de lidiar, él decía que habían muchas personas en la oscuridad mirándolo, y que algo trataba de llevárselo. Su padre, muy enojado, una noche lo castigó, lo llevó hasta el cuarto, y le apagó la luz, diciéndole que ya verá que no había nada. Dado que siempre que le apagaban la luz, Federico al rato se apareció muy asustado en la habitación de sus padres, pero esta vez pasaron varias horas, y no se escuchaba ni siquiera un grito de terror de los de Federico. La madre dijo: «Amor, estoy preocupada por Federico, no hemos escuchado nada, ni se ha aparecido aquí». El padre también le echó de menos, ya que no se sabía nada de él desde que lo fue a dejar a su cuarto, ya que él acostumbraba a aparecer corriendo cada noche, de manera que decidió ir a la habitación de Federico, el cual no estaba en la cama, y al mirar a la esquina se quedó paralizado, al ver todas esas siluetas, y en medio unas manos que arrastraban a su hijo hacia la oscuridad. Este no pudo hacer nada, ya que no se podía mover, luego de eso no se supo más nada de Federico. La familia quedó destrozada, y más el padre, ya que él fue quien lo obligó a quedarse en la oscuridad. La madre decidió reportarlo como perdido, esta no quedó convencida con lo que le había dicho su marido, más bien no le creyó. Aunque el padre sabía lo ocurrido, le acompañó a la policía, el padre al cabo de un tiempo perdió la cordura, y terminó suicidándose, no aguantó tal culpa. La madre de Federico aseguró que su esposo decía ver cosas en la oscuridad, y que algo quería llevárselo, y que veía una pequeña silueta. Según él, era su hijo que le decía: «Te dije que me daba miedo la oscuridad, y que algo me llevaría si apagaba la luz». Hecho que se repetía durante todas las noches. Un año después de la tragedia de los Peterson, Judith, una madre soltera, compró la casa. Esta tenía una pequeña niña de 9 años, con la cual no pasaba mucho tiempo, y quiso mudarse fuera de la ciudad con el fin de alejarse un poco del trabajo para estar más tiempo con su hija, la cual después de que murió su padre no hablaba mucho. Judith y su hija la pasaban muy bien, y llevaban una vida tranquila en su nueva casa, hasta que una noche Nikki, la hija de Judith, se apareció en el cuarto de su madre muy asustada, diciendo que se la querían llevar. Judith le pregunta que quién, pero esta no dice nada, solo decía siempre lo mismo. Su madre le dice que no hay de qué temer, que nada le pasaría. De pronto, Nikki comenzó a tener pesadillas, y todas las noches se aparecía en el cuarto de su madre asustada, y diciendo que se la querían llevar, a lo que su madre le decía que no le iba a pasar nada, y que nadie se la iba a llevar, como medio para intentar calmarla. Sin embargo, cada noche era peor. La madre, desesperada, decidió buscar ayuda, le dieron unas pastillas para dormir, pero en vez de tener paz todo empeoró, y cada noche se hacía cada vez más traumática. Hasta que una tarde, mientras caminaban por el parque Judith con su hija, hasta que una extraña mujer se le acerca, y le dice: «¿Le pasa lo mismo, cierto?» «Disculpe», ¿qué dijo? Su hija: «Le pasa lo mismo que aquel niño». «¿Qué niño, señora? Dígame». «El niño de los Peterson se mudó en una casa, y no sabe en realidad lo que pasó en este lugar. En la habitación de ese niño ocurrió algo muy malo. Muchos dicen que el niño se perdió, pero no es cierto, algo más pasó». Luego de eso, la misteriosa señora se marchó, y no dijo más nada. Judith decidió investigar con el que le vendió la casa, pero no le dijo nada. Cuando Judith investigó en los registros de las noticias locales, vio la familia que vivía en la casa.
dice que el niño tenía 9 años cuando desapareció, y que el padre terminó suicidándose días después, y que la madre la internaron en un hospital psiquiátrico, luego de que la misma actuara de forma extraña y atentara varias veces contra su vida. Según la madre en su declararon, dijo que su hijo tenía pesadillas, y que le tenía miedo a la oscuridad, y que siempre decía que algo se lo quería llevar. No bien terminó de leer el artículo, Judy escuchó un ruido, al parecer provenía de la habitación de Nick, y esta corrió inmediatamente a la habitación de su hija. Al llegar vio a su hija caminando hacia la oscuridad, que estaba en la esquina del cuarto. Intentó detenerla, pero una fuerza sobrenatural la tiró contra la pared, dejándola inconsciente. Cuando despertó ya su hija no estaba. Esta la buscó por todos lados pero nunca la encontró. Esta comenzó a decir que la oscuridad se la llevó y actuar muy extraño. Trató de asesinar a 2 oficiales. Judy fue diagnosticada con trastorno mental y fue internada en un hospital psiquiátrico, la cual 2 meses después terminó suicidándose, rompiéndose a sí misma el cuello. Desde la última tragedia la casa ha estado abandonada, ya que por sus historias nadie quiere comprar la casa. Se dice que todo el que se muda allí, los niños terminan desapareciendo y los adultos locos, y al final terminan suicidándose y nadie sabe por qué. Alberto y María eran un matrimonio joven, pero ya estaban llenos de problemas. El amor se había perdido hace mucho, debido más que todo a las infidelidades de Alberto. La situación había llegado a un punto en el cual ya casi no cruzaban palabra alguna, y solo se veían de noche, al regresar de sus respectivos trabajos. Pero había un problema mayor. Alberto ya había tomado la decisión de acabar con María, ya que en caso de morir alguno de los dos, el otro recibiría una gran cantidad de dinero. Alberto ya lo tenía todo planeado, esperaría a la hora de la cena, y le arrojaría combustible a María, para que muriera quemada, junto con la casa donde vivían. Una hermosa casa en una zona apartada, y ubicada sobre una colina. Alrededor habían muchos árboles y madera, así que algunas herramientas estaban tiradas en el patio. María, por su parte, era una persona muy especial, parecía tener visiones, a veces buenas, y otras veces aterradoras, como la que estaba sufriendo los últimos días. Por todas partes le parecía ver la figura de una persona desfigurada, sujetando algo en la mano. La veía entre los árboles, en el pueblo, a veces incluso sentada dentro de su auto, pero era imposible distinguir sus facciones. Sea lo que fuese, la miraba fijamente, y luego desaparecía. Esto la mantenía asustada, pero continuaba con su vida normalmente, hasta que aquella noche, Alberto se mostró muy amable, y le avisó a María que llegara temprano, ya que él había preparado la cena. ¿Por qué lo haces, Alberto? Sabes que no somos felices. ¿Qué pretendes ahora?, le dijo María algo molesta. Nada, mi amor, sé que me he comportado mal contigo, pero quiero cambiar, dijo Alberto. No me vas a convencer, exclamó María. Estas palabras enfurecieron aún más a Alberto, que ya tenía todo preparado. Al llegar María, se sentó a la mesa, frente a la ventana que daba para el patio. Alberto había servido toda la comida, pero se le notaba nervioso y sudando. ¿Qué te pasa? Te veo extraño, le dijo María. No pasa nada, María, disfruta la cena, respondió Alberto. María estaba comiendo sin sospechar el plan de su esposo, pero de la nada en el patio, apareció nuevamente la siniestra figura, que parecía estar observándolos. Luego de unos segundos, la silueta empezó a acercarse hacia la ventana en dirección a ellos. Era imposible poder identificar aquella cosa que se acercaba ranqueante, pero sin detenerse, mas lo que sí pudo ver María, fue la enorme hacha que traía en su mano. Alberto, Alberto. Mira, mira por la ventana, ¿qué es eso que viene allí?, le decía María apuntando con el dedo a la figura que veía cada vez más cerca, pero Alberto no le contestó, y le arrojó encima el combustible, y con un encendedor le prendió fuego a María, quien empezó a gritar de dolor mientras se quemaba sin poder hacer nada. Al caer al suelo, María vio como su esposo reía al verla quemarse, pero en ese momento la aterradora figura entró rompiendo la ventana, y con el hacha en mano, atacó a su esposo asesinándolo de múltiples golpes, descuartizándolo, mientras repetía: llegué tarde, muy tarde. María, increíblemente, seguía con vida, y logró salir de la casa arrastrándose, dejando atrás aquel espectáculo del infierno. Cayó colina abajo, y rodando por alguna especie de milagro el fuego se apagó, quedando inconsciente.
Al pasar un tiempo María despertó, estaba toda quemada y desfigurada, era imposible reconocerla, y entre el dolor y las quemaduras, empezó a arrastrarse por el patio. Mientras lo hacía, vio que habían dos personas sentadas dentro de la casa, parecía que nada jamás hubiera pasado, de manera que siguió arrastrándose para pedir ayuda, hasta que logró levantarse, pero caminaba ranqueante. De pronto, tropezó con un hacha que había en el suelo, y la levantó con su mano, y se detuvo. Luego de eso, se quedó petrificada, al ver como una mujer, la cual era ella misma, la miraba fijamente, y la señalaba con el dedo a través de la ventana. Era ella era ambas. María, y la María desfigurada por el fuego. Era una especie de ciclo en el que estaba atrapada. Segundos después, comenzó a caminar, para tratar de detener a su esposo, y así evitar su muerte, pero solo pudo ver cómo su esposo nuevamente le arrojaba combustible, y volvía a quemarla. Repentinamente, María rompió la ventana, y le borró la risa a su esposo descuartizándolo con el hacha, mientras veía como su otro yo, se iba arrastrándose, para reiniciar el ciclo infernal, y ella solo repetía: llegué tarde, muy tarde.